Señor presidente, estimados compañeros de la Junta Directiva de esta Asociación de Amigos del Museo, distinguidos socios, señores y señoras, me cumple el honor, la alegría de presentar a mi buen amigo y querido colega, el doctor Álvaro Cabezas García, quien además ostenta la vicepresidencia de nuestra asociación. Mi agradecimiento, por tanto, por haberme invitado una vez más, no es la primera, para presentarle en esta ocasión. Hace ahora 2 años casi, tuve también la dicha de presentarlo en la charla del Día de Velázquez. Pero Álvaro Cabezas, bueno, pues no es nadie desconocido para ustedes, por eso no hace falta repetir que es licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y que lo fue con la tesis doctoral titulada Gusto, Mecenazgo y Pintura en Sevilla 1749-1835, de la que salió inmediatamente después pues su gran monografía Teoría del Gusto y Práctica de la Pintura en Sevilla, con las mismas fechas, 1749-1835, y que pues suma toda una serie de publicaciones, tanto en revistas científicas como en obras colectivas y de todo tipo, que casi ustedes pues saben que rozan el centenar. También saben ustedes que ha sido docente en diferentes universidades y que mantiene un estrecho vínculo con su alma mater, la Universidad de Sevilla. Como docente desarrolla su labor en la enseñanza secundaria, en el Instituto de la localidad de Dos Hermanas, y que tiene gran éxito entre sus alumnos y es muy estimado. Esos alumnos que ahora estarán pensando en la selectividad, me imagino. El doctor Cabezas es un investigador incansable. Aparte de ese centenar de publicaciones, es autor de muchas colaboraciones de diversa índole. Y además es autor de diversas monografías, como la que ya he citado, o la más recientemente publicada, el año 2025, dedicada al pintor Joaquín Turina y Areal, en la que tengo el honor de haber colaborado con alguna fotografía. A propósito de esto de la fotografía y de la charla que vamos a tener hoy a continuación, pues mi relación con él casi que comienza en una de las cuestiones iniciales, es que recorrimos la provincia de Sevilla entera fotografiando del orden de 400 cuadros que sirvieron de base para su trabajo de investigación conducente al diploma de estudios avanzados. De eso hace ya algunos años. Y desde entonces no ha faltado visitas a numerosas colecciones particulares, coleccionistas, incluso bueno, pues poseedores de obras de arte de carácter privado, que Álvaro tiene la habilidad de facilitársele la apertura de esas casas y poder entrar a ver colecciones de ese gran patrimonio, a veces muy oculto, que hay en nuestra ciudad y alrededores. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de ilustrar el libro de Turina y Areal en un viaje a Madrid, que ya recordamos con mucha nostalgia, y también, bueno, pues de las obras de Rodríguez de Losada, a las que él ha dedicado al menos 2 artículos, en 2015 y 2018, en Boletín de Arte, siempre aportando nuevas obras al elenco de la producción de este artista. Pues también algunas de ellas las hemos visto en esas visitas a domicilios privados. Quizá veamos alguna de esas fotografías hoy. Yo no quiero restarle más tiempo porque quiero darle todo el protagonismo a la charla de don Álvaro y estoy seguro que hoy también él hará su particular aportación y nos va a deleitar con su sabiduría a propósito de una de sus preocupaciones, la pintura sevillana del siglo XIX. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia y, en segundo lugar, muchas gracias al doctor Martínez Lara por su amable presentación, que ha recreado algunos recuerdos preciosos, ¿no?, de la investigación y de su ayuda
con las fotografías y con charlas y con aportaciones. Efectivamente, vamos a ver alguna fotografía tuya en esta presentación, porque con Rodríguez Losada llevamos bastante tiempo. Yo creo que hace más de 15 años empezamos ya con el asunto, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por tus palabras y vamos a ello. El motivo de la conferencia no es otro que una pequeña celebración que podemos hacer desde aquí, desde la asociación, con respecto a este pintor sevillano del siglo XIX, José María Rodríguez de Losada, que nació en Sevilla en 1826. Por lo tanto, estamos ahora mismo en el bicentenario de su nacimiento. Y evidentemente no tiene ni la fama ni la categoría como para haberle dedicado otro tipo de actos, pero una conferencia sí es pertinente, ¿no? Y vamos a hablar, por supuesto, de su personalidad. Vamos a plantear esta conferencia al modo en que lo hacía don Enrique Valdivieso. La primera parte, pues el marco teórico, donde vamos a analizar su trayectoria artística, sus influencias, sus éxitos, su fortuna. Y en la segunda parte, pues vamos a hacer un somero repaso por algunas de sus obras más representativas. Lo primero que estamos viendo aquí es un autorretrato que se encuentra en una colección particular de Madrid. Y bueno, pues evidentemente siempre que un pintor, sobre todo los de la edad moderna o los de esta primera edad contemporánea, cuando se autorretratan, son prueba de que se valoraban a sí mismos en un grado importante. Y Rodríguez Losada se conocía y valoraba demasiado bien a sí mismo. Distintas versiones de sus autorretratos, tiene varios. Sobre fondo oscuro y contrastando la blancura del rostro, el pintor se muestra de medio perfil al modo de los grandes maestros de su referencia, que no son otros que el Velázquez, que se ve de perfil en el cuadro de las Meninas, o el Murillo, que se autorretrata en ese famoso lienzo de la National Gallery de Londres. Su mirada serena muestra los rasgos de un hombre distinguido, bien peinado y con el bigote aderezado con cera. Su mirada fija en el espectador es prueba de una personalidad firme y decidida. Él nació en Sevilla, como hemos comentado ya, el 20 de julio de 1826, en el seno de una familia de origen ecijano y ciertas pretensiones de ascendencia noble. A diferencia de lo que tradicionalmente se creyó, no tuvo origen humilde. Su familia tenía posibilidades económicas. Prueba de ello es que sus padres costearon a un profesor particular de dibujo para el niño antes de que ingresara en cualquier institución de enseñanza académica. Estaba obsesionado, quizá por ese origen familiar, con su linaje noble. Afirmaba descender de un caballero que había participado en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Y esta mentalidad burguesa, aristocrática, determinó su vida, como la de tantos personajes importantes de mediados del siglo XIX, sobre todo de la etapa de la restauración monárquica en los últimos 30 años del siglo XIX. Fue un hombre extremadamente ceremonioso, teatral en sus ademanes, elegante en el vestir y también en su caminar. Su máximo orgullo social fue pertenecer a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Gustaba también de participar en las procesiones del Santo Entierro de Jerez, que como ahora diremos un poquito más adelante, pues era verdaderamente el lugar en el que él encontró acomodo y fortuna artística. Y lo hacía ataviado con su uniforme de caballero, capa blanca y cruz al hombro, desfilando como un rey ante la expectación de los ciudadanos. Hablemos ahora del entorno familiar. Él se casó con Dolores de Santiesteban. Esta era hija de un capitán de navío y con ella tuvo 5 hijos. De estos 5 hijos, 3 que se llamaban José María, como su padre, Julio y Alfonso, se formaron con él y le ayudaron activamente en el taller, lo que explica la existencia de obras de autoría compartida u obrador que presentan ciertas irregularidades, por tanto, en su calidad. Porque si hay algo que caracteriza la producción de Rodríguez de Losada es la cuantía, la cantidad de lienzos que tiene firmados. Él dice, en algún escrito, en alguna entrevista, que superan el 1.000.000.
Yo no he encontrado tantos, pero sí unos 380, 400 cuadros. La verdad que para cualquier persona es una cifra enorme, ¿no? Y bueno, podría explicarse esto por la ayuda, como ya hemos comentado, que tuvo siempre, desde muy temprana edad de sus hijos, pues de esa autoría compartida. Vamos a hablar ahora un poquito ya de su trayectoria artística y de su itinerancia profesional. Al contrario que otros pintores de su generación, Rodríguez Losada no viajó a París o a Roma, que era verdaderamente el destino que tenían que tener o que disfrutar en largas o cortas estancias los pintores más conocidos de esta época. Todo lo contrario, su mercado y su vida artística se desenvolvieron íntegramente en suelo español, respondiendo allí donde había trabajo, donde había encargos por parte de la burguesía y de las instituciones que demandaron su participación. En primer lugar tenemos su formación, que transcurre entre Sevilla y Madrid. Primero se formó en la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, en la década de 1840, en torno a los 15, 16 años, ya forma parte de esta institución, y aquí es donde perfeccionó su técnica. También después pasó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, ya a principios de 1850, lo que le dio las bases para la gran pintura de historia que desarrolló como género. Posteriormente viene una segunda etapa que se llama aquí la inestabilidad y la competencia. Él era todavía joven, pero tenía que encontrar su sitio, 1850-1865, década en la que vivió a caballo entre el puerto de Santa María, Cádiz y Sevilla. Intentó asentarse en Sevilla en el año 1857, aprovechando un vacío artístico. Eduardo Cano, que era líder de la escuela de pintura local, fue becado en París ese año, pero el regreso de Eduardo Cano se produjo en 1859, por lo tanto, esto frustró su negocio docente y le obligó a José María Rodríguez de Losada a buscar nuevos mercados. Por lo tanto, se estuvo moviendo entre el Puerto, Sevilla y Cádiz. Después, entre 1866 y 1878 tenemos la que consideró su etapa de consagración en Córdoba. Se traslada allí y funda una escuela de artes, industrias y bellas artes. Es una época de enorme éxito comercial y crítico tras pintar el monumental lienzo de la batalla de Alcolea. La batalla de Alcolea es uno de los pocos enfrentamientos militares que se producen a raíz de la Revolución Gloriosa de 1868, y precisamente el que Rodríguez Losada dedique un lienzo a esa batalla ocurrida en las cercanías de Córdoba le sirve para ser admitido dentro de los círculos intelectuales de Córdoba y recibe el encargo de la gran serie pictórica para decorar los salones interiores del Círculo de la Amistad. Eso le va a llevar allí pues muchos años y cierta estabilidad. Después viene la plenitud en Jerez de la Frontera, su última etapa, entre 1878 y 1896. Atraído por el boyante comercio del vino, se asienta definitivamente en Jerez y se convierte en el primer director de la recién fundada Academia de Bellas Artes de Santo Domingo, también como gestor de su museo, el extinto Museo de Santo Domingo, y en director de esta institución, un referente cultural insustituible. En esa etapa en la que se asienta en Jerez, tiene distintos periodos muy cortos en los que viaja por otros territorios españoles y desarrolla series en León y también en Canarias. Ahora lo veremos en el repaso final. Son las incursiones de madurez. Vamos a hablar un poquito ya de sus constantes estéticas y de sus influencias pictóricas. Tuvo una especie de apodo, o como queramos llamarlo, es algo más historiográfico que otra cosa, nadie lo conocía así en su momento, pero después la crítica artística lo ha llamado el Fapresto español, evidentemente haciendo alusión al pintor barroco Luca Giordano, al que apodaron Luca Fapresto por la celeridad con la que acometía sus encargos. Como Rodríguez Losada pintó tantísimo, pues también se le ha llamado así en algún sentido. En cuanto a estilo, pues se habla de una síntesis barroca romántica referida a su pintura. Es un pintor ecléctico,
Tiene influencias y mezclas y trabaja distintos géneros. Recoge soluciones formales de su propia formación, la escuela sevillana del barroco, especialmente la dulzura de Murillo, pero también el dramatismo tenebrista de Valdés Leal. Como veremos a continuación, es un pintor muy dedicado a los temas fúnebres, un tanto tétricos, con una paleta de color muy oscura, con cierto apego por lo que puede considerarse pues, más escabroso, por así decirlo, y ahí parece que tiene una enorme influencia de los famosos cuadros de las postrimerías de Valdés Leal, ¿no? Pero además de eso, hay una actualización de esos mensajes en clave, podríamos decir, ultrarromántica, y también su participación en la pintura de historia. En un momento en el que nos encontramos, como el siglo XIX, el Estado, gracias a sus exposiciones nacionales o sus exposiciones regionales, constantemente está convocando certámenes donde participan distintos artistas buscando notoriedad y premios. En ese sentido, Rodríguez Losada participó en varios de ellos y algunos de sus cuadros más importantes se encuentran en instituciones representativas de nuestro país. Estoy refiriéndome al Senado o al Museo del Prado. Ahora lo veremos. Pero es uno de los pintores de historia más importantes de la historia de España. Y aquí vemos, por ejemplo, una obra de juventud, para que veamos cómo él va variando. Este cuadro, que se encuentra en el Museo de Cádiz, se llama Pareja de Majos, y es una especie de retrato de novios de él con su mujer, Dolores de Santiesteban. Porque cuando recién se casaron en el puerto de Santa María, bueno, pues él acometió este cuadro donde se ven a ambos personajes respondiendo a la perfección a la tipología de majos de la época. Aquí también habría que hablar de esa influencia que hemos comentado que él recibió formándose o perfeccionando su formación en Madrid. Él vestido de traje corto negro con faja azul y sombrero de catite. Ella, mirando al espectador, con corpiño de terciopelo negro, falda de volantes amarilla y velo blanco de encaje. El brillo de los atuendos, como si estuvieran realizados de raso, la estilización de las figuras, incluso de los pies de la dama, como podemos ver ahí, las joyas y adornos que se perciben sobre sus ropas y lo indeterminado del fondo de paisaje retrotraen no solo a la mejor pintura costumbrista de la época, sino a determinadas escenas galantes de los más afamados pintores franceses del 700 y sobre todo a Goya, que seguramente fue lo que más estudió durante su estancia madrileña. Vamos a pasar a esta segunda parte y vamos a hacer un recorrido visual por los géneros y los ciclos. Y vamos a comenzar hablando del género al que dedica la mayor parte de su producción, como es la pintura de historia. Es el que le otorgó a Losada la credibilidad, el reconocimiento institucional y también los cuantiosos premios que cosechó en las exposiciones nacionales a las que se presentó. Este sabemos que es el género más importante de la época. En muchas ocasiones se ha menospreciado, porque evidentemente aquí hay una intencionalidad política de revestir de pequeñas historias que pueden ser locales o nacionales y con eso conformar un imaginario, digámoslo así, español en el momento de máximo apogeo de la nación liberal. Pero claro, es que no es el único que se dedica a este terreno. Hay muchos pintores compitiendo en el mismo campo. Eduardo Cano, José Casado de la Lisal, Vicente Palmaroli, Antonio Gisbert, Eduardo Rosales, todos estos están participando en este sentido. Y aquí nos encontramos un primer cuadro que se encuentra en la Catedral de Cádiz y es el cuadro de los santos patronos de la ciudad. Fue realizado para algún comitente gaditano y se titula Martirio de San Germán y San Servando. Y esto podríamos entender que es de su primera etapa cuando se encontraba a caballo entre el puerto Cádiz y Sevilla, finales de los años 50. La pintura une un acontecimiento histórico por su carácter narrativo con cierta emotividad piadosa, pero creo que prima más lo eventual que lo místico. Se intenta recrear en la escena el momento de su martirio, producido el 23 de octubre del año 290 en la zona donde se levanta hoy la ermita del Cerro, cerca de San Fernando. A causa de la persecución de Diocleciano, estos jóvenes hermanos, delatados por profesar la fe en Jesucristo, fueron degollados por sus antiguos compañeros de armas. Losada sitúa el momento en una tarde neblinosa y la mesa de martirio junto a unas rocas. Hay varios testigos que, atentos, ven cómo el verdugo levanta su sable sobre Germán, maniatado,
y dispuesto a morir con la tez blanca y el pecho descubierto. A su lado, San Servando, como vemos aquí, que lleva una cartela colgada donde está inscrito su nombre y su condición religiosa, alza sus ojos al cielo en actitud suplicante. Como en otras ocasiones ocurre en la obra de Losada, se perciben algunos errores en la perspectiva, pero en general este cuadro cumple su función de historiar los hechos religiosos aquí narrados y así mezclar ambos géneros como un producto válido con que satisfacer a la clientela. Después nos encontramos con cuadros como estos, Los Mosqueteros, también como un asunto derivado de la literatura de moda en la vida de Losada, que es también pues un subgénero dentro de la pintura de historia, que no sería representar un tema concreto, pero sí una moda. Nuestro pintor ejecutó 2 lienzos de mosqueteros que hoy se hallan en colección particular sevillana. No es original en este sentido, ya que fue un tema frecuente desde, por ejemplo, el juego de cartas, un famoso cuadro de Jean-Louis Ernest Meissonier del año 1861. Aunque Losada no lo hace, Fortuny indicó que en España era más adecuado representar soldados de los tercios, por ser algo hispánico, mientras que los mosqueteros es algo más relacionado con nuestro país vecino. Pero el único que parece que siguió esta recomendación de pintarlo de los tercios fue Villegas Cordero. En estas pinturas, probablemente pensadas para hacer pareja en la decoración doméstica de la familia del comitente que las encargara, sobre todo por su formato vertical, las figuras son vastas en su ejecución y descuidadas en sus trazas. Es cierto que están bien representados y con detalle, algo en lo que Losada se empeñaba muchísimo, que es en el atuendo, los atuendos de época de los mosqueteros. Seguramente eso es lo que más interesa a Losada a la hora de realizarlas, porque es un pintor al que le gusta la historia, pero también es coleccionista de objetos del pasado, de ropajes antiguos, de armas que él guardaba en una colección particular de su domicilio. Y bueno, el tamaño de estas pinturas nos muestran unos rostros pues muy abotagados, presididos por una sonrisa sarcástica que resulta casi desagradable. Uno lleva sombrero y ofrece colores brillantes, incluso en la parte que se percibe de sus cabellos y perilla, el de la derecha, y el otro, con un vaso de vino en una mano y la jarra en la otra, ofrece actitud y colores más contenidos, pero no dejan de resultar algo grotescos los detalles que muestran los pliegues de las botas o las dobleces de la ropa que el caballero oculta bajo su armadura protectora. Son, como puede imaginarse, imágenes de taberna, cuya función en el momento de su realización era hacer referencia a un tema literario de moda y también provocar cierta hilaridad en el espectador. Vamos a pasar ahora a un tema que él se tomó mucho más en serio, que es el ciclo de la Reconquista y de la identidad local. Losada sintonizó con el afán del Estado liberal y de las corporaciones locales por recuperar el pasado medieval cristiano como base de la identidad española. Y quizá merezca la pena detenernos en el cuadro de la rendición de Granada, llamado por otro nombre un poquito más largo, Hernán Pérez de Pulgar ante Isabel la Católica en la conquista de Granada, que se conserva en el Alcázar de Segovia. Quizás sea de todos sus cuadros de historia el de estética más conseguidamente medieval. El suceso representado tuvo lugar en diciembre de 1490. Pérez del Pulgar, apodado el de las hazañas, entró en la ciudad del Darro de incógnito y en su mezquita mayor clavó con una daga un Ave María en la puerta del templo. Al día siguiente, como se aprecia en el lienzo, se presentó ante la reina y le narró su heroicidad. Ella, que aquí se muestra imponente y altiva, sobre todo lo vemos en esa mirada, en medio de la tienda real y ante el soldado arrodillado a sus plantas, parece, a tenor del semblante, desconfiar de la eficacia de ese gesto. Losada se recrea aquí una vez más en los ropajes regios, en la armadura guerrera, en el penacho de plumas, en el escudo real como respaldo de una silla de estilo Isabel. Y los personajes secundarios están faltos de vida, más bien parecen maniquíes dispuestos ante el pintor para ser recogidos y llenar así la composición. Los colores utilizados son fríos, pero con reflejos azulados y rojizos y recogen muy bien la reminiscencia tardo-medieval. Aunque quizá ha pensado más en historiar el hecho que sirviera
para su devoción, Losada pintó su gran cuadro sobre la reconquista del puerto de Santa María y el descubrimiento de la Virgen de los Milagros, patrona de la localidad, para la Basílica Prioral. Aquí hay un juego de luces muy interesantes, el plano terrenal, donde se sitúa el rey sedente y con armadura, pero cubierto con sus paramentos reales, y también los compañeros que le secundan, donde se perciben varios retratos de personajes históricos, entre los que se encuentra el propio Rodríguez Losada, que es, si se ve el cursor, este personaje que vemos de perfil y que encontraremos cierta reminiscencia con el autorretrato que vimos al principio. Se retrata Losada en el interior de sus cuadros, como se dice que hacía Velázquez también, por ejemplo, en el cuadro de las lanzas, ¿no? O en el cuadro de la adoración de los magos. Y bueno, pues está bien iluminado por un foco que proviene de la aparición de la Virgen de los Milagros, aquí a la izquierda, sobre el castillo de San Marcos, que aparece evidentemente a través de un rompimiento de gloria, y sin embargo la zona izquierda del lienzo, la de los musulmanes rendidos a los cristianos, está en penumbra y en silencio. También en el enorme cuadro de Santiago en la batalla de Clavijo, luego donado por el marqués de Bonanza a la jerezana parroquia de Santiago, Losada se empeñó en crear un escenario grandioso. Lo vemos aquí en una imagen, digamos que está más lejos, para que veamos el tamaño de este enorme cuadro de historia. Utilizó a muchos trabajadores para que figuraran en este cuadro, eran trabajadores de las bodegas González Díaz, para pintar los personajes secundarios que en él aparecen. Sin pretender ser una pintura realista, ya que se incluye en la composición un rompimiento de gloria, donde un conjunto de 16 ángeles sostienen la cruz de Santiago, en un tondo con laurel en el marco y filacterias donde pueden leerse las siguientes inscripciones: Batalla de las Navas, Uclés, Baeza, Martus, Rubetensis, Sanguinea Arabum, Úbeda, Baeza, de San Quintín, Lepanto, como si fuera una relación triunfal de imponentes éxitos militares de la historia de España. Ofrece también un plano terrenal y dinámico más abajo. Es cierto que no representa la batalla en sí, sino la irrupción del patrón de España sobre su caballo blanco, arrollando a los enemigos a su paso, mientras blande una gran espada con la mano derecha y enarbola la bandera blanca con la cruz roja impresa en ella y sostenida por un asta también rematada en forma de cruz. El fondo es blanquecino, aunque se pueden percibir en la zona derecha del lienzo unas estribaciones rocosas como referencia para el plano terrenal. Ahora vamos a pasar a otro ciclo, el ciclo trágico, luctuoso y político-nobiliario. Y les explico este título tan largo. Refleja el interés de Losada por el dramatismo fúnebre, por el impacto emocional, para impresionar a los jurados de los certámenes de las exposiciones nacionales, que estaban muy influidos por la literatura de la época. Antes hemos hablado la de Los Mosqueteros, ahora deberíamos hablar de la influencia de la novela gótica, en toda esta sensibilidad que hay por lo misterioso, por lo negro, por lo fúnebre, por lo oscuro. En la clasificación que se hace de los cuadros de historia, bueno, pues serían el de don Álvaro de Luna, que ahora vamos a ver, y el de Juana la Loca, ante el cadáver de su esposo, del Museo de Bellas Artes de Cádiz, uno de los más sobresalientes de su producción. Hay que pensar en que este momento en el que se muestra a Juana la Loca reaccionando ante el cadáver de su esposo, o como vemos aquí, custodiando sus cenizas, fue magistralmente tratado por Pradilla en el famoso cuadro del Museo Nacional del Prado. Losada no lo hace en ese sentido, sino recargando, poniendo empeño en el ámbito más luctuoso. Este cuadro, que se encuentra en una colección particular sevillana, se llama, como les decía, Juana la Loca, custodiando las cenizas de su esposo. En un escenario o espacio oscuro pueden percibirse con solidez el dibujo de una pared compuesta por sillares que recuerda la arquitectura gótica del tiempo de los Reyes Católicos y que está levemente velada por un telón rojo que recubre el espacio donde se sitúa el sitial con el escudo real de la reina, un recurso típicamente barroco. Justo delante de él estaría el cofre que puede guardar los restos o las cenizas, aquí, de Felipe el Hermoso, o más probablemente sus objetos personales, importantes para la reina por su valor simbólico y memorístico.
Ese cofre tachonado sobre metal está también levemente velado por un paño de damasco rojo y flanqueado por una vela encendida que acaba de caer y apagarse, quizá por el movimiento de alguien no autorizado a actuar en ese ámbito. Esa sospecha, esa incomodidad, esa sorpresa puede motivar la mirada de pavor de la reina, que vuelve su rostro hacia la que parece la entrada de la estancia, a la vez que cubre con sus manos el pequeño baúl, como si con eso protegiera la memoria y los restos del objeto de su posesión. La reina viste rigurosamente de luto, algo que contrasta enormemente con la camisa que asoma por el busto y con la palidez del rostro, macilento, que quizá lleva semanas sin reposo. Toda la zona izquierda del cuadro se nos muestra pues bien iluminada y curiosamente con un bodegón, de nuevo un recurso barroco, reciamente pintado sobre una mesa con jarra y copa de oro, pero también con otros elementos volcados o consumidos como si de una vanitas barroca se tratara. Bajo ella se percibe levemente una cesta con ropa o paños blancos y desde luego en esta pintura no tuvo Losada la prisa de otras ocasiones porque tiene una pincelada muy precisa, ofrece multitud de detalles de consideración, entre otros, como hemos señalado ahí, las puñetas anchas y de armiño del vestido de la reina. Algunos pormenores para que veamos los detalles, de que dependiendo del comitente, de la prisa, de los plazos, pues Losada se empeña más o menos, y la verdad que este es un cuadro de buena calidad y también de un tamaño importante. Esta sería otra versión del mismo tema, un poquito más teatral, de menos consideración. Se expuso en Durán Arte y Subastas hace poco tiempo y, bueno, encontramos a la reina en parecida actitud, pero en esta ocasión posando las manos sobre el cadáver de su esposo, aparece rodeada de personajes entre los que pueden reconocerse a Fernando el Católico a la izquierda y Germana de Foix. Un caballero de la Orden de Calatrava ilumina los restos mortales con un cirio. Para él también era muy importante la representación de miembros de órdenes militares, porque él se consideraba también heredero de todo eso. Nos encontramos con otro cuadro de pintura de historia. Este nos muestra a Rodrigo Calderón en El Tormento y se custodia en el Museo Nacional del Prado. Nos muestra la tortura a la que fue sometido en Madrid, él otrora protegido por el duque de Lerma en el año 1621, para que confesara los delitos que se le imputaban: haber recurrido a la brujería contra la reina Margarita de Austria-Estiria, esposa de Felipe III, y haber ordenado la muerte de Francisco de Juaras años atrás. Bajo su tonalidad ocre tan característica aparecen varios personajes asistiendo al proceso contra Calderón mientras un escribano le interroga con un dedo. La negra honrilla del protagonista le impide rebajarse al nivel de sus verdugos y tanto en la recia expresión como en la generosa musculatura, Losada parece dignificar al personaje con admiración. Además de esta intencionalidad, lo mejor está en la plasmación de los ropajes, una vez más, sobre todo del soldado que con sombrero de plumas a la izquierda y pantalones de terciopelo aparece rellenando ese flanco. La verdad que si nos fijamos bien, y depende del contraste que tenga la reproducción de esta fotografía, podemos encontrar rugosidades, pliegues dignos del recuerdo de Zurbarán. Por lo tanto, estamos viendo un pintor romántico, pero que utiliza soluciones pues muy del gusto barroco: telones, vanitas, ropajes y distintos planos también. En este tipo de pintura, que recrea el 600 español, incluso por las tonalidades, también nos puede recordar que Losada tiene siempre a Velázquez en la cabeza. Quizá por el lugar en el que se expone, divulgando aún un tema histórico español, pero sobre todo por la valoración que se hacía de nuestro pintor, la pintura de la decapitación de don Álvaro de Luna fue adquirido por el Senado de España por 5.000 pesetas poco después del fallecimiento de Losada, después del año 1896, que es cuando muere. A Losada le interesaba aquí, en primer lugar, rendir homenaje a un noble caballero de Santiago y también mostrar, recurriendo a sus tonos marronáceos y cielos opacos, la Plaza Mayor de Valladolid como escenario del cadalso público en el que se le decapitó, acompañado por religiosos franciscanos y ante la mesa de altar presidida por el crucifijo. En casi todo sigue la historia narrada por el padre Mariana, queriendo recoger los detalles truculentos que comparte el cronista.
Ahora vamos a centrarnos en el tercer ciclo, el ciclo de la historia de Córdoba, que le encarga el Círculo de la Amistad. Es una institución parecida a la que nos encontramos, el Real Círculo de Labradores. Bueno, pues en Córdoba tienen el Círculo de la Amistad, que es una institución interesante desde el punto de vista artístico, pero también literario, social. Y cuando sabemos que Rodríguez Losada, buscando un nicho de mercado, realiza ese cuadro de la batalla de Alcolea, encuentra en Córdoba clientela suficiente para asentarse allí, no solamente como ejecutante pintor, sino también director de una institución de enseñanza artística. Y él, evidentemente, también por la pretensión social que tenía, la ansiada sociabilidad, deseabilidad social, se diría mejor hoy, pues también se involucró en el Círculo de la Amistad como socio. Evidentemente, se pretende, sobre todo, reflejar aspectos históricos de la historia de Córdoba. No podemos centrarnos en todos ellos, pero le he traído por lo menos un par de muestras de los más importantes. Este es el de mayor tamaño y preside el Salón de Baile o Salón Liceo. Es la conquista de la ciudad de Córdoba por Fernando III el Santo. Puede ser el más sustancioso. Dispuesto con forma paisada, el pintor dispone la acción y los personajes entre dos referentes arquitectónicos. A la izquierda, las murallas de la ciudad y a la derecha, otro lienzo de muralla donde se percibe un ingreso a través de arcos califales. Justo en el centro de la escena aparece Fernando III, levantando con su mano derecha una cruz y llevándose a la izquierda al pecho, agradeciendo a Dios su ayuda por culminar el 29 de junio de 1236 su labor reconquistadora en ese enclave estratégico del Valle del Guadalquivir. A sus plantas, el príncipe Abul Hassan le entrega arrodillado las llaves de la urbe. Asisten al acontecimiento un número considerable de caballeros, muchos de ellos con insignias y capas blancas correspondientes a cada una de las órdenes representadas, que, como en otros casos, no necesariamente estuvieron presentes en ese acontecimiento, sino que son incluidas por Losada debido a su gusto por la cuestión caballeresca y nobiliaria. Desde un punto de vista formal, se trata de una composición muy estática y teatral, pero válida para la institución que la encargó. El tratamiento de los personajes, aunque detallista en los atuendos, no es muy personalizado en los rostros. Lo más interesante es el tratamiento de la luz, tenue, que permite interesantes contrastes y sombras en el suelo. La imagen de la Virgen Capitana y Conquistadora bajo dosel, que aparece en el fondo, aquí, y la actitud de la soldadesca, originalmente colocado en la tribuna. Con la reforma del recinto, debido a los Fernández Alvarado, fue colocado en el testero opuesto, donde se encuentra en su emplazamiento actual. Otro de los grandes cuadros de esta serie de la historia cordobesa fue el de la leyenda de la Torre de la Mal Muerta de la Diputación de Córdoba. Narra el hecho ocurrido en el año 1448 y protagonizado por Fernando Alonso de Córdoba, uno de los caballeros principales de la ciudad. Estaba casado con Beatriz de Hinestrosa y que abrigaba una gran frustración por no haber podido engendrar hijos con su esposa. En cierta ocasión, unos primos de Fernando Alonso llegaron a la ciudad. Cada uno de ellos era comendador de una orden de caballería, y entre uno de ellos, Jorge de Córdoba, y la mencionada Beatriz, se cometió adulterio. El esposo estaba afuera, pero fue avisado por carta de esta infidelidad. Volvió para vengarse de los amantes, a los que acuchilló en el interior de una torre que desde entonces recibió el título de Mal Muerta por alusión de la noble dama asesinada. La composición que plantea Losada para encarnar este suceso es simple. La escena está ocupada por figuras anchurosas, la de Fernando Alonso a la izquierda, con el puñal en alto bañado en sangre, y los amantes a la derecha, uno tendido encima de la otra, exánimes en el suelo. El fondo es un lecho deshecho y el recurso barroco de nuevo del cortinaje o telón rojo que tapa y oculta el espacio que queda vacío, creando así cierto equilibrio compositivo. Ahora vamos a hablar de otro ciclo más, el ciclo de los retratos regios e institucionales. Entre el año 1892 y 1894, cuando se encuentra Rodríguez de Losada en su última etapa en Jerez de la Frontera, es requerido por el marqués de Bonanza para que acometa una serie de retratos de los reyes de España.
Tiene muchísimo éxito esa serie y es entonces contratado por el Ayuntamiento de León para reproducir a un tamaño más grande cada uno de esos lienzos. Entonces son muchísimos, evidentemente, que hoy se conservan allí, hace poco tiempo que han sido restaurados, y les he traído una pequeña selección. Básicamente lo que hace es una disposición vertical, la imagen de cada rey ocuparía la mayor parte del lienzo y él intenta, por el atuendo, por los adornos, diferenciar a cada uno de los reyes. Después los rostros no tienen ninguna particularidad, pero sí, la verdad que su empeño en la plasmación de cada uno de los atuendos. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con Alfonso IV. Aquí le he puesto Ramiro III, Bermudo I. O sea que aquí, digamos, él lo que se esfuerza en llevar al lienzo, después de una documentación importante, que es muy sugerente que haga un pintor del siglo XIX, una documentación de cómo era la indumentaria propia o que se puede asociar con cada uno de estos reyes, armaduras, coronas, espadas, atuendos, capas, o sea que la verdad que hace una labor muy importante de documentación, tanto que podría considerarse una especie de pintor historiador. En pocas ocasiones nos encontramos casos así. Piensen ustedes que lo normal durante la Edad Moderna es que el pintor sea un ejecutante de una idea original que tenga, por ejemplo, un sacerdote. En el contrato, este clérigo le establece las medidas, el programa iconográfico, las características formales, los modelos a los que recurrir, las obras en las que basarse. Aquí no nos encontramos con eso, estamos en el siglo XIX, incluso a finales del siglo XIX, donde ya hay una pretensión y un conocimiento mayor de la historia, y entonces es el pintor el que realiza esta serie, pues documentándose y posiblemente invirtiendo mucho más tiempo en prepararse para el lienzo que en ejecutar el propio lienzo. Urraca I, Sancho IV, Alfonso V, Enrique IV, pretenden ser sobre todo imágenes que agraden desde el punto de vista visual, pero que si se analizan de manera pormenorizada nos encontramos con un montón de detalles. En la indumentaria le decía, el cuerno, por ejemplo, de Alfonso V, el atuendo de Damasco prácticamente de Enrique IV, ¿no? O por ejemplo en esta ocasión que estamos viendo Enrique I, ataviado con castillos y leones, o Fernando III con el orbe, con la bola del mundo en su mano, con el sitial, con el telón de fondo, Ordoño III, Alfonso VIII, con la capa de armiño, con el cetro, con la espada, Fernando IV, Alfonso XI. En fin, es una serie extensísima, he traído solamente algunos cuadros representativos y solamente por decirle algún dato, el Ayuntamiento de León compró la serie por 29.610 pesetas, o sea, un precio importante, ¿no? Y fueron restaurados en el año 1998 esta serie en el Centro de Restauración de la Junta de Castilla y León en Simancas, proceso en el que se recompusieron telas y revivieron los colores. Tenemos a Bermudo III, Alfonso X, Juan I, Sancho II, Pedro I, Juan II. Hay una serie de detalles sobre los que no podemos pararnos, pero verdaderamente aquí tuvo que llevarse a algunos de sus hijos a León con él para acometer esta serie. Y he querido terminar esta serie de retratos nobiliarios con el que quizás sea el mejor homenaje pictórico de Losada a una institución nobiliaria como es el retrato de Suero Rodríguez, fallecido en el año 1206, quinto maestre de la Orden de Santiago. Se trata de una pintura de mucha calidad, sobre todo por la seriedad de la mirada del maestre y por el brillo y plegados de la gran capa blanca. Vamos ahora a hablar de su incursión en géneros religiosos, de devoción, crucificados. Vamos a comenzar hablando de las grandes escenas bíblicas y de la iconografía devocional. Fíjense, estos son cuadros sobre todo para colocar presidiendo capillas particulares o interior de las iglesias, pero sobre todo, ya digo, que de particulares. Él lo trató como algo puramente comercial o de taller. La pintura religiosa de Losada es indispensable para comprender la devoción burguesa andaluza de la época, que pretende ser siempre, pues, en muchas ocasiones, privada, minoritaria, sosegada. Tenemos aquí, por ejemplo, pues, una serie de santos penitentes,
como San Francisco. Vemos que en el cuadro de la izquierda pues se expuso en casa de subasta en los años recientes, o por ejemplo este que nosotros fotografiamos con Pedro, que fotografiamos hace unos años en una colección particular de Tomares. San Francisco de Asís en actitud orante. Pero también nos encontramos a San Jerónimo, pero San Jerónimo en su vertiente de penitente, con la calavera, el crucifijo, las señas de la vejez, etcétera, ¿no? Museo del Romanticismo, por cierto. Y también pasa lo mismo con otros santos penitentes como este, la Magdalena. La de colección particular de Málaga, que se encuentra a la derecha, me parece especialmente importante, me parece una pintura de consideración. Y la de la izquierda, de una colección particular, nos muestra pues eso, la Magdalena en su vertiente de penitente, rezando, andrajosa, con ropajes gastados. También la vemos aquí, en el colegio del Beaterio de Jerez de la Frontera, donde el blanco de la túnica estropeada de la santa contrasta con el opresivo horizonte en lontananza, ofreciendo una imagen patética. También, evidentemente, tuvo que recurrir al campo de las Inmaculadas y en esta ocasión su referente es Murillo, por supuesto, como pueden ustedes comprobar perfectamente. El referente es Murillo, no lo hace exactamente igual, pero sí recuerda si hay algo de esa reminiscencia, ¿no? Y otras devociones particulares, como pueden ser la Virgen del Carmen, que ofrece una pintura muy pálida y plana, poco creíble en el tratamiento de los rostros, tanto en el de la Virgen como en el del niño, cuyas carnes son rosadas y la disposición del paño de pureza no son nada acertados por la solución tan poco elaborada que se ofrece a la vista. En lo que sí hay que reconocer la auténtica pericia del pintor es en el plegado zurbaranesco de los paños, al modo del de los cartujos de las pinturas de Zurbarán para Santa María de las Cuevas. Algo muy parecido ocurre con su Virgen del Rosario, la que vemos a la izquierda, incluso con esta otra versión de la que no tengo una fotografía más cercana, se encuentra en el Palacio de Santa Ella de Écija, una Virgen del Rosario de buena consideración, y si ven ustedes, digamos, el escabel de nubes y ángeles, es exactamente la solución de la Inmaculada Grande de Murillo para el convento Casa Grande de San Francisco. Por lo tanto, él tiene una serie de referencias muy claras y utiliza cada una de las cuales en función del género practicado. También, por supuesto, en el caso de las Dolorosas, vuelve a recurrir a Murillo. Ahora tenemos aquí una series de santas, sobre todo son Santa Justa y Rufina, aunque también hay algunas sin identificar, que aparecen muertas, ¿no? Estos son debido a las exposiciones a las que se presentó. Por ejemplo, la de Cádiz del año 1862, la muerte de las santas Justa y Rufina. No las muestra como lo hace Murillo rodeando la Giralda, no las muestra como Goya en el circo, siendo ya pues pasto de leones, aunque milagrosamente no acabaron así, sino en su momento final, ¿no? Este gusto por lo truculento, este gusto por la muerte, por mostrarlas, tanto ahí como en esta, que quizás se vea mucho mejor, le valieron la medalla de oro de la exposición de Cádiz en 1862. La verdad que es una actitud poco decorosa, porque no son cuadros religiosos en esencia, son más bien cuadros de historia, pero claro, él carga la suerte precisamente en los aspectos que más le interesan. Otro, del que no tengo buena fotografía, pero muy parecido a los anteriores. Y este otro también, una mártir en tiempos de Diocleciano, del Museo del Romanticismo. No me he traído fotografías, pero también fue contratado por la Catedral de Canarias. Ahora vamos a ver alguna de muy mala calidad que tengo para hacer un Vía Crucis de gran tamaño, de grandes dimensiones, para la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí vemos de nuevo la referencia con Murillo en este buen pastor, la referencia del famoso cuadro de Murillo del Museo Nacional del Prado. No es mal dibujante, simplemente depende del encargo que reciba, aunque evidentemente se ve en esas trazas pues
cierto impresionismo, es decir, un nerviosismo en la paleta. No hay mucha dedicación por el detalle, sino trazo grueso. Este es el ciclo de las devociones singulares de la Catedral de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria que les comentaba. Son una serie de lienzos que nos muestra las 14 estaciones del Vía Crucis. Han sido restaurados recientemente y las fotografías que tengo pues son muy malas, pero sobre todo son cuadros para disponerse en torno al recorrido del Vía Crucis en la catedral y son para ver más bien de lejos, más bien para recrear la escena antes que para mostrar detalles en cada uno de estos rostros, personajes o composiciones. También recibió para este encargo la ayuda de sus hijos porque de otra manera hubiese sido imposible y estuvo allí en Canarias cerca de 2 años, entre 1886 y 1888. ¿Qué pasa con el fenómeno comercial de los Cristos crucificados? Es un subgénero dentro de su producción. Él le llamó los cuadros de almuerzo. Los pintaba con tanta velocidad y los vendía con una celeridad aún mayor que él traducía crematísticamente esto en cuadros de almuerzo. Digamos, cada uno de estos cuadros servía para darle de comer a sus hijos. Es como él vende esta historia, pero son crucificados bueno, pues que nos muestran a Cristo siempre en un ambiente muy fúnebre, muy oscuro, con esos tonos ocres, con esas carnes macilentas, con esas tonalidades verdosas. Y hay muchos cuadros así. Este se encuentra en Sevilla, pero nos encontramos algunos otros, como este del Museo de Santo Domingo, que estaba en Jerez de la Frontera, se puso hasta 1910 allí. De nuevo estamos viendo esa pincelada nerviosa, pincelada suelta. Otro que se encuentra en colección particular de Jerez de la Frontera. Y aquí pues hay algunas referencias a lo mejor a Zurbarán, algunos de los crucificados de Zurbarán, siempre siempre ese gusto del ambiente tétrico. Y después algo que puede relacionarse con la metapintura, ¿no? El homenaje a los grandes maestros. Él pinta a pintores del pasado, evidentemente a los que él tenía en un altar. Vamos a comenzar por Murillo, lógicamente, ¿no? Nos encontramos aquí un interesantísimo cuadro, no se ve muy bien del todo por el contraste, pero sería pues mostrar al propio Murillo siguiendo la solución de las Meninas de Velázquez, es decir, el cuadro dentro del cuadro, cuando Murillo está acometiendo el lienzo de Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos que se encuentra en el Hospital de la Santa Caridad y que realizó Murillo en torno al año 1672. Rodríguez Losada recrea esa escena. En primer lugar, estos personajes no parecen modelos que están posando ante un artista, sino más bien el misterio que se está representando aparecido en el taller del artista. Por otro lado, Losada introduce una dimensión de la escena, ya que nos muestra al grupo casi de perfil, desde un lateral, y a Murillo prácticamente en la misma disposición que a Velázquez en las Meninas. Murillo, además, no solo está pintando del natural el grupo de personas que tiene delante, sino que también tiene a sus pies varios libros, apareciendo uno de ellos abierto por una página que contiene una lámina o grabado, poniendo Losada así de manifiesto la dependencia de las estampas que tenían los grandes maestros, incluido Murillo. En ese taller del artista recreado por Losada, no solo se incluyen elementos de interés, un crucificado de marfil, un esqueleto completo, instrumental pictórico, 2 vaciados de esculturas clásicas, sino además en otro claro guiño velazqueño con los cuadros que se han podido identificar que se ven en las Meninas, pues aquí otros lienzos de Murillo, como por ejemplo Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Joreb, que se ve aquí que también forma parte del ciclo de Murillo de la Caridad. Y de nuevo se ve como que se está recogiendo ese telón de grandes dimensiones que parece recogerse en un ángulo del lienzo, dando así de nuevo impronta teatral a toda la composición. Por último, como ocurría en las Meninas, aquí también es el pintor interrumpido por algún visitante al taller que lo observa en plena acción. Al fondo de la composición se ve de manera muy difuminada.
muestra de nuevo su admiración por Murillo en esta serie de retratos que se han hecho en muchas ocasiones para instituciones de centros de enseñanza académica, Murillo para la Escuela de Artes y Oficios de Jerez de la Frontera, recreando a su manera ese famoso autorretrato de Murillo de la National Gallery, o aquí mostrando, en vez de a Murillo, a Valdés Leal. El cuadro de las postrimerías de Valdés Leal, ¿no?, que nos muestra también en el Hospital de la Santa Caridad, Inictu oculi uno, finis gloriae mundi otro. Bueno, pues aquí sería Valdés Leal visitando, o dice aquí, inspirándose en un panteón para pintar el cuadro que se conserva en la Iglesia de la Caridad de Sevilla. Dicho de manera más resumida, también se puede titular La inspiración de Valdés Leal. Es un lienzo premiado en la Exposición de Cádiz del año 1854 y repremiado en la Exposición Nacional de Madrid de 1858, que se encontraba en una colección particular, pero que hoy se encuentra en nuestro Museo de Bellas Artes. De nuevo se muestra al propio pintor en el escenario que pintaría, donde se ve ese caballero de la Orden de Calatrava en ese sepulcro abierto. Se ve también una mujer, una calavera. De alguna manera es la inspiración de Valdés Leal. De nuevo, jugando con la meta pintura. Y si ya nos centramos en las últimas pinturas que vamos a ver, también vemos que él tiene una beta puramente comercial, igual que veíamos antes en los crucificados, con el costumbrismo, en esta recovera que vimos también en su momento, que vimos en una colección particular y que nos muestra a Rodríguez Losada, más comercial, mostrando una escena, un tipo popular, que esto también tiene su mercado, por supuesto, pero con una sonrisa que ya presagia algo que se va a hacer a principios del siglo XX, porque Rodríguez Losada inspira a determinados artistas sevillanos del siglo XX. En esta sonrisa, que después exageró Alfonso Grosso en su famosa sonrisa elixir, o en las composiciones teatrales a Castillo Lastruzzi. Esto está así categorizado en los estudios de Losada, que inspira a artistas posteriores ya del siglo XX. Naturalezas muertas, también recurre a ellas, como vemos en este bodegón que se subastó hace poco tiempo en 2021, o en otros géneros, como podrían relacionarse más con el género del realismo o de la novela de fantasía o de la... En fin, es un poquito ecléctico en este género, parece, por eso lo he titulado otros géneros, porque parece un poquito indeterminado. En este caso, El Tesoro nos muestra un lienzo donde se representan unos personajes con sorpresa, unos exploradores que tras horadar la roca con persistencia y paciencia encuentran un cofre que al abrirlo les ofrece cuantiosos objetos de metal y piedras preciosas. El tono general es apagado, como corresponde con la oscuridad de la gruta, pero también añaden visos de realismo las manos ennegrecidas, tanto el hollín que recubre los cuerpos, que parece confundirse con la barba, en el caso de algunos de los rostros, los cabellos negros del personaje que aparece en medio de la escena, como el sudor de los rostros. En este juego de claroscuros, la luz parece difamar precisamente del tesoro abierto, como si los reflejos de la plata labrada y la brillantez del oro iluminaran los rostros de unos hombres que parece hartos de las penurias de la vida cotidiana, por eso digo el asunto del realismo, quedan paralizados por la fortuna que acaban de encontrar y que cambiará probablemente el transcurso de sus vidas por completo. Uno de los aspectos más interesantes es el gesto de sorpresa e incredulidad del hombre central, cuya reminiscencia con alguna de las poses y con las formas de los personajes me recuerdan a los utilizados por Velázquez en la fragua de Vulcano. Aquí Losada vuelve a recurrir a su formación sevillana y madrileña y actualiza la impronta barroca de los grandes lienzos para adaptarla a una situación plasmada a finales del siglo XIX. Vamos a ver cuál es el legado artístico y personal de Rodríguez Losada. El primero, sus hijos pintores. El principal protagonista es José María Rodríguez de los Ríos Losada y Santiesteban, que se convirtió en una pequeña celebridad en Córdoba durante 20 años, consolidando su posición tras la marcha de su padre a Jerez en 1878. El hijo, José María, su hijo primogénito, se quedó en Córdoba y allí
inició su andadura pública, participando, por supuesto, en los encargos de su padre al principio, en el Círculo de la Amistad, y pocos años más tarde enviando a Madrid también cuadros que fueron premiados. Su vínculo profesional encontró éxito cuando fue nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de Córdoba en el año 1877, donde asumió la cátedra de Geometría de Dibujantes y dirigió con éxito una concurrida sucursal de dibujo en la calle Agustín Moreno hasta su baja voluntaria en el año 1884. Además de su labor como profesor, José María alcanzó un notable prestigio social e institucional en Córdoba. He encontrado del hijo de Losada, José María, también se llama de la misma manera de su padre, aquí la diferencia está en que firma y Santisteban, digamos que esa sería la cuestión en la firma que diferencia la producción del hijo de la del padre, pues este marisquero que me encontré en un domicilio particular sevillano y creo que se trata de una pintura muy conseguida, producto del trabajo de un pintor sobre el que pesa demasiado el apellido paterno, como para que obtenga un auténtico reconocimiento a día de hoy. Los valores artísticos que cosecha son los siguientes: la preparación de un fondo muy interesante, ofreciendo la visión de una pared rugosa, desconchada y hasta sucia. Seguramente sea el puesto de venta que utiliza este marisquero cada día, porque, apoyado sobre esa pared, alza su voz anunciando a los transeúntes las bondades de su mercancía. Para ello, se ahueca con la ayuda de la mano derecha, mientras apoya con gracia la izquierda sobre su cadera. Tanto la tez como las manos de este hombre están curtidas por las muchas horas pasadas en alta mar o en los corrales de donde extrae los productos de su venta. En cualquier caso, el semblante ofrece una tímida sonrisa, una apuesta positiva por la vida a pesar de las penurias inherentes a su trabajo. Preserva el enorme bogavante, cangrejos y otros moluscos, cubriendo casi toda su negra cabellera con un pañuelo blanco de lunares rojos. También lleva sobre su camisa blanca un chaleco o chaquetilla azul marino que contrasta intensamente con la blancura del pantalón y lo rojizo del fajín que lo sostiene. También encontré de él el recovero. Con notable pericia, el pintor nos ofrece aquí la visión de un joven dedicado a la venta de aves y elementos de caza menor, cuya mercancía descansa o se incluye dentro de una jaula portátil que ha dejado momentáneamente en el suelo, mientras distraídamente se apoya en la pared con las manos sobre la cabeza en actitud desenvuelta. Es interesante apreciar cómo va vestido este muchacho, con pequeño sombrero levemente levantado, chalequillo rojo, pañuelo de lunares, pantalón marengo y botitas. La pierna izquierda flexionada sobre la derecha equilibra la postura del personaje y le otorga una pose de cierto flamenquismo muy atractivo para los potenciales compradores de un tema amable como este. Tenemos también, antes de concluir, otro pintor que se llama Alfonso Rodríguez de Losada Santisteban, otro de sus hijos pintores, pero de este no traigo fotografías de sus pinturas porque se dedicó más a la gestión. Él fue el que se encargó de la Comisión Rectora de Bellas Artes del Ateneo Jerezano desde su fundación en el año 1897 y a partir del año 1902 ingresó como socio en el Museo de Santo Domingo, institución donde desempeñó un papel crucial al encargarse de la contabilidad y de manera muy especial de la elaboración de los inventarios y la atribución de obras a diferentes artistas. Cuando un pintor se dedica a estas cuestiones, se le seca su faceta inventiva y ya no se puede dedicar con soltura al quehacer creador, ¿no? Entonces vamos a concluir ahora hablando del legado de este fapresto andaluz. Tenemos la profesionalización del arte en el siglo XIX, es un aspecto interesante porque Rodríguez Losada representa al artista que entiende la pintura no solo como una vocación, sino como una profesión exigente, su capacidad para mantener a una familia numerosa, como fue la suya, y gestionar las academias de Córdoba y Jerez, hay que tenerlo en cuenta, y demuestra que fue un dinamizador cultural de aquellos sitios por los que pasó. No fue un pintor estático, fue un motor de las artes en la Andalucía de la segunda mitad del siglo. Después tenemos también un interesante puente entre la tradición y la modernidad. Su obra es el equilibrio perfecto entre la herencia del barroco sevillano, recordemos esas reminiscencias de Murillo, Valdés Leal, y la nueva pintura de historia que demanda el Estado liberal y restaurado. Losada supo traducir los grandes temas del pasado español al lenguaje visual que la burguesía y las instituciones oficiales demandaban en su tiempo. Por otro lado, lo del pintor erudito o el pintor historiador que hemos mencionado anteriormente.
No pintaba de forma improvisada. Su obsesión por el linaje, su biblioteca y su rigor ante la representación de reyes, batallas, vestimentas, nos hablan de un hombre de gran cultura. Losada reivindicó así la figura del pintor caballero, alguien que no solo usa el pincel, sino que estudia y comprende la historia que está narrando. Y, por supuesto, una producción por redescubrir, porque un pintor que pintó tantísimo, seguramente sigan, como hemos visto en ocasiones, apareciendo pinturas de él en el mercado y con mucho éxito, ¿no? Lo interesante ahora sería preguntarse si su obra fue solo producto de una época o trascendió a ella. Sabemos que su trabajo en Jerez de la Frontera fue de provecho porque esta ciudad vivió en el siglo XIX una suerte de refundación gracias a la burguesía industrial y comercial que se arracimó en torno al cultivo de la vid y a su mercantilización. Pero habría que saber cuántos discípulos que aprendieron la pintura con Losada siguieron estos presupuestos. Es un trabajo por hacer, ¿no? Después, en Sevilla, hemos visto que su fortuna está bastante desdibujada, porque aquí había muchísima mayor competencia. Y, por último, quería también comentar que es interesante comentar sus estancias en Canarias, en León. No pudo, evidentemente, trabajar fuera de España, tampoco le interesó posiblemente, pero sí se movió bastante por ella. Recordemos Canarias, León y toda Andalucía occidental. Tuvo suficiente mercado para sobrevivir con holgura a las dificultades de la vida de entonces y supo aprovechar los espacios de desarrollo artístico que tuvo a su alcance. Podríamos considerar que elevó el nivel en esos centros artísticos, alejados de la neuralgia estética, centralizada en la capital de España, escalando en la cúspide de cada uno de esos lugares, fomentando el talento joven de aquellos espacios por los que iba creando escuela. En definitiva, José María Rodríguez de Losada fue un hombre de su tiempo que pintó para la eternidad, un artista que supo captar el drama, la fe y la gloria de una España que se buscaba a sí misma a través de sus pinceles. Ahora se cumplen 200 años de su nacimiento. Hemos querido hacer este pequeño homenaje en los amigos del museo para reivindicar su figura. Así que muchísimas gracias por su atención.